Es turno de dar inicio al módulo Terapia Coadyuvantes, cómo elegir la mejor terapia. Módulo que abordará temas como presión negativa, oxígeno hiperbárico versus oxígeno localizado, microinjerto, entre otros temas. Modera Isabel Aburto, enfermera y directora de la Fundación Instituto Nacional de Herida, quien es enfermera egresada de la Universidad de Concepción, especialista en el manejo de heridas y úlcera, asesora del Ministerio de Salud de Chile y evaluadora de proyecto FONDEF. Un fuerte aplauso, por favor, para Isabel Aburto. Muchas gracias, muy buenos días aún. Bueno, quiero agradecer primero la participación de todos ustedes y el orden que han tenido en estos 2 días. Y vamos hoy día a hablar de este módulo, que primera vez que lo incorporamos, lo que son las terapias coadyuvantes, que vamos a ver que en otras partes del mundo se mencionan diferentes. Pero primero voy a dar a conocer quiénes me van a acompañar y que ya algunos de ellos lo conocen. Ya estuvo hace poco Marta Ferrer con ustedes, ella es enfermera, tiene un doctorado y viene desde España, desde la ciudad de Barcelona, de Vic, donde ella cuenta con un centro de heridas muy importante y que estos días nos ha estado acompañando con todos sus conocimientos. Está también con nosotros Nicolás Lorenzini, que también ha estado participando activamente en este congreso. Él es médico cirujano en la Universidad de Chile, tiene un magíster en Ciencias Médicas de Cirugía de la Universidad de la Frontera. Y está también Giselle Chicone, que estuvo también hasta hace poco con nosotros en el primer módulo. También ella es enfermera, pero también tiene un doctorado en especialidad de enfermería y es tomaterapeuta. Y se incorpora a esta mesa el doctor Haddad Lepton, que es médico. Él tiene una especialidad de médico dermatólogo, estudió medicina en la Universidad de Nueva York, tiene un fellow postdoctorado en el 2013 y tiene un máster en investigación clínica en la Universidad de California, ¿ya? Se especializó en dermatología en el Colegio de Medicina de la Universidad de Einstein en el 2016 y es presidente de lo que es la fundación de la Journal en dermatología, ¿ya? Así que él va a estar con nosotros, se integra a esta nueva mesa. Y alguien también que estuvo hace poco con nosotros, que es la doctora Linda Kenneth, que ella es kinesióloga para nosotros, tiene un doctorado en todo lo que es fisioterapia y estuvo enseñándonos todo lo que era la parte de ejercicios. Y no va a estar presencialmente con nosotros, pero sí ayer en la mañana también expuso desde afuera. Dejó un video grabado, que es Kevin Morales, que es un médico egresado de la Universidad Católica de Nicaragua. Él actualmente también tiene un máster en innovación y desarrollo y vamos a estar con su presencia a través de una presentación que nos dejó, porque en este momento está en unas reuniones muy especiales de su proyecto que tiene de ultravioleta en Estados Unidos. Y para eso vamos a comenzar esta mañana definiendo un poco qué es lo que son las terapias coadyuvantes, que en otras partes del mundo se le llama terapia complementaria. En Latinoamérica a las terapias coadyuvantes en general se le llama terapias complementarias, ¿ya? En Chile se le llama terapia coadyuvante porque el Ministerio de Salud a las terapias complementarias le llama a todo lo que son los elementos como, por ejemplo, las flores de Bach, todos esos elementos que hoy en día se utilizan bastante en los pacientes, ¿ya? Y en otras partes también del mundo, en Europa, por ejemplo, a las terapias coadyuvantes se le llama curación avanzada. Es muy importante tenerlo presente porque en los que vayan a hojear y leer la revista que se lanzó ayer, vamos a tener algunos artículos españoles en donde van a hablar de curación avanzada y ahí se refiere a lo que es terapia coadyuvante. Ahora,
¿Qué es lo que son estas terapias? Son procedimientos avanzados en el que se aplican tecnología de punta para estimular el proceso de cicatrización en pacientes muy complejos o pacientes con más de 3 factores de riesgo que influyen en el proceso de cicatrización. Súper importante que cuando uno va a elegir una terapia coadyuvante, ¿ya? La terapia coadyuvante siempre va acompañado de una curación avanzada o curación no tradicional, como se le llama en otras partes del mundo, o curación húmeda, ¿ya? Es sinónimo. Porque a veces pasa que colocan terapias coadyuvantes que son de alto costo y la mezclan con una curación tradicional que es suero y gasa, ¿ya? Y los resultados no son lo mismo, ¿ya? Y en general las terapias coadyuvantes se van a utilizar principalmente en pacientes con heridas crónicas, ¿ya? De manera que podamos ayudar a estos pacientes. En el mundo hay muchas terapias, ¿ya? Tenemos oxígeno hiperbárico, oxígeno localizado, tenemos también ozonoterapia, tenemos factores de crecimiento, tenemos terapia de luz, presión negativa, ultrasonido, bioingeniería de tejido. ¿Ya? Ayer presentaba dentro de lo que es el proyecto de innovación células madres, como por ejemplo los apósitos regeneradores y ultravioleta. ¿Ya? De todo esto, lo que más se usa, por lo menos acá en lo que es Latinoamérica, está fuertemente lo que es el oxígeno hiperbárico, por eso está achurado en amarillo, la presión negativa y los apósitos regeneradores. Sin desconocer que hay otras terapias y que hoy día el Ministerio de Salud está abierto acá en Chile de comenzar ya a incorporar algunas terapias coadyuvantes a las curaciones avanzadas en el país. Entonces, vamos, y también le hice una PPT, un poco para que nos ubiquemos en las terapias coadyuvantes, cuándo utilizarla, dependiendo de la fase de cicatrización, ¿ya? Porque son muchas, entonces yo sé que nosotros como profesionales somos súper gráficos y nos interesa tener, aquí el 85% son enfermeros y enfermeras, y nos encantan los protocolos. Por lo tanto, ahí les hice una PPT de manera que nos podamos ubicar un poco que en la fase inflamatoria, que en la fase de limpieza, se ha visto que la presión negativa tiene muy buenos resultados. También en ese paciente que está con problemas ya vasculares, el oxígeno hiperbárico, el oxígeno localizado, vamos a ver que tiene muy buenos resultados también. Algunos apósitos antioxidantes, que te van a permitir bajar todo lo que son los radicales libres aumentados en estos pacientes crónicos, y una terapia que está comenzando a tomar fuerza, que es el ultravioleta. En la fase proliferativa, donde la herida está más limpia, los factores de crecimiento autólogo, los inhibidores de la metalloproteasa, los colágenos, los oxígenos siguen también su rumbo teniendo importancia, la bioingeniería de tejido y la presión negativa. En la fase de maduración, cuando ya el paciente se ha ido de alta, los factores de crecimiento autólogo también son un elemento que pueden ayudar, el oxígeno hiperbárico y la bioingeniería de tejido, ¿ya? De manera de que ustedes les quede un poco más claro dónde utilizar estos elementos. Entonces, vamos a ir, como son terapias muy específicas, vamos a ir entonces por orden y vamos a ir viendo cada una de las terapias por profesionales que van a presentar. Y para eso vamos a partir con presión negativa y la doctora Giselle Chicone nos va a hablar y nos va a responder algunas preguntas en qué consiste la presión negativa, cuándo se indica y algunas recomendaciones. Permiso. Bom dia a todos. Vamos falar sobre a pressão negativa. Em que consiste a pressão negativa? Nós temos dois modelos básicos, que é a pressão negativa chamada convencional. Na verdade, o melhor nome para ela deveria ser pressão subatmosférica, onde a gente vai trabalhar com uma pressão negativa dentro de um sistema selado, fechado, formando um vácuo, e essa pressão negativa ela vai trabalhar de duas maneiras principais, que é a macrodeformação e a microdeformação.
A macrodeformação ela é visível aos nossos olhos, onde a gente consegue realmente ver a contração dessas bordas, a gente tem a aproximação e, consequentemente, como resultado desse vácuo, a gente vai ter a drenagem do efluente dessa ferida, do exudato, principalmente do conteúdo infeccioso. E um ponto principal é o segundo modo de ação dela, que é a microdeformação. A microdeformação ocorre um estiramento celular e aí sim a gente consegue ter uma mitose dessas células, favorecendo então a formação do tecido de granulação. E qual a diferença de uma para outra? Então, a convencional existe muito a parte da indicação, onde nós vamos ter, por exemplo, feridas maiores com maior carga microbiana, feridas onde eu tenho muito exudato, traumas abdominais, onde a gente vai, a terapia pressão negativa, ela veio para diminuir a mortalidade nesses casos de traumas e acidentados. Então, são terapias que a gente acaba utilizando um reservatório e a gente tem, sim, então, grandes resultados e uma evidência científica muito forte em relação ao uso dessa terapia adjuvante. E o segundo modo que a gente tem são algumas terapias também consideradas portáteis, onde elas podem ser indicações para as feridas cirúrgicas, como preventivo de deiscências, por exemplo, mas também a gente pode utilizar em lesões menores, lesões crônicas, como pé diabético, então a gente tem muita evidência científica sobre isso, lesões onde, na verdade, a quantidade do exudato ela vai ser bem menor. Algumas dessas terapias portáteis, elas não têm reservatório, ou quando tem, pode ser um reservatório um pouco menor. Tá? E uma outra indicação importante também para esse tipo de terapia portátil é para as áreas de enxertia, onde você pode colocar ali em cima e fazer uma maturação muito mais rápida do enxerto de pele que a gente está utilizando ali também. Então, esses são os dois tipos principais que a gente consiste na terapia, né? E quando se indica essas terapias? Então, antigamente a gente tinha uma indicação que quando você não tivesse uma resolução dessa lesão, a gente poderia indicar a terapia. Hoje a gente sabe que ela tem um custo-benefício tão bom, né, que na verdade a gente vai indicar justamente para essas feridas complexas, de difícil manejo, onde a gente tem um risco iminente de morte ou de perda de membro desse indivíduo. Então, os grandes descolantes, os acidentados que a gente tem, embora sejam lesões agudas, são lesões que têm uma grande indicação para uso da terapia por pressão negativa, porque a gente está falando de salvar vidas, salvar o membro desse indivíduo. A gente vai geralmente também indicar onde existe ausência, então onde essa ferida ela não responde à terapia tradicional, e a gente pode também utilizar. Ela pode ser feito o fechamento secundário, a gente pode reduzir os riscos de amputações, então nos pacientes diabéticos, ela é já hoje em dia o gold standard para que a gente use e na verdade a gente evite as amputações desses membros, né, e até mesmo você diminua a mortalidade. Onde a gente precisa, então, retirar grandes exudatos dessas lesões, onde você precisa fazer a remoção o mais rápido possível e até mesmo do conteúdo infeccioso dessas lesões, a terapia por pressão negativa ela tem uma grande indicação. Na parte cirúrgica também, então, como preventivo de ferida operatória, de deiscência, para que a gente não tenha as complicações, a gente consegue reduzir e ela tem uma indicação muito precisa, que é para os pacientes de alto risco de complicações pós-operatória. Então, nós não vamos colocar para todos os pacientes, nós temos escalas de validação de risco para que a gente exerça quem pode receber essa terapia. Tá? Onde a gente também vai utilizar para a prevenção dessas complicações, né? E a gente acaba utilizando muito na terapia dos grandes queimados, por exemplo, para que a gente já saiba que a gente consegue também ter um tempo de maturação das matrizes dérmicas muito menor quando a gente usa a terapia por pressão negativa. Então, ela é um recurso extremamente importante nos nossos dias, que eles acabam nos suportando em toda a nossa prática clínica. E as recomendações locais, a frequência, né, como que a gente faz essas trocas? Então, primeiramente, vai depender do tipo de ferida que você indicou, a pressão que a gente vai exercer e a escolha. Então, lembrando que a gente tem um range,
né, na verdade, de plano terapêutico que vai de menos 75 a menos 125. Os estudos já estão mais que comprovados, quando a gente chega a mais de menos 150, você acaba inibindo a proliferação celular. Então, nós vamos trabalhar dentro desse range aí de efetividade, sabendo que para cada caso é um. Então, uma pressão maior, por exemplo, a gente indica para as lesões que têm uma drenagem muito maior, como os grandes traumas abdominais, lesões por pressão estágio 4, por exemplo. Então, a gente sabe que a gente vai demandar, às vezes, uma pressão um pouco mais alta. Tá? Agora, uma pressão em torno de menos 75, 80 até 100, a gente vai indicar para alguns pacientes, por exemplo, que tem muita sensibilidade à dor. Então, a gente reduz esses níveis de pressão para que ele não exerça. Pacientes que vão receber, por exemplo, uma maturação de enxerto ou como curativo da ferida operatória, a gente acaba trabalhando com uma pressão um pouco menor. E também para os nossos pacientes pediátricos, que eles têm grande benefício ao usar, principalmente o paciente pediátrico cardíaco, que tem um risco de mediastinite muito grande. Então, a gente usa para esses pacientes também. A frequência de troca, ela, em média, para a terapia convencional, a gente indica 72 horas, tá? Para as terapias portáteis, geralmente essas coberturas, esses curativos, eles vêm com um ou mais curativos, e você pode estabelecer a troca de 3 a 4 dias, né? E geralmente o sistema pode funcionar aí, a maquininha, de 7 até 14 dias também, mas a troca do curativo em torno de 3 dias é o que a gente tem. E quais são as modalidades da terapia por pressão negativa, né? A gente tem o modo contínuo, que é o modo, né, onde a gente iniciou a terapia por pressão negativa, mais de 20 anos atrás. Esse modo, você estabelece uma pressão e ele é contínuo durante todo o teu tratamento. Tá? A modalidade variável, que você vai ter momentos que você vai alternar essa pressão. Então, você pode deixá-la, por exemplo, em menos 125 e depois você alterna alguns minutos e você pode chegar, por exemplo, a 0. E o que a gente tem é intermitente, que é uma das modalidades que tem sido mais utilizada. Na verdade, diferente da variável, quando você tem o range que você escolhe, a terapia em torno de 100 a 125, por exemplo, você vai ter alguns minutos que você vai diminuir essa pressão, e aí você tem, por exemplo, de 2 a 3 minutos, você vai calcular que você pode chegar a quase 0. Você pode dar, por exemplo, menos 10, menos 20, mas você não zera o tratamento. Isso favorece que não tenha descolamentos e nada mais, e ainda assim você tem uma efetividade muito grande no tratamento. E também a gente tem o mais recente, né, que é por instilação, onde você, além de fazer a terapia por pressão negativa, você vai instilar um líquido, né, seja ele uma solução antisséptica, um antimicrobiano, um antisséptico, para que você faça em algum momento, é como se você deixasse aquela ferida de molho, e depois aquele conteúdo, ele é drenado pelo próprio sistema. Em relação a um ou outro, hoje a gente tem as indicações, você vai escolher dependendo do teu paciente, do tipo de ferida, então a etiologia é muito importante, a quantidade de exudato que exista, né? Então, para cada paciente vai ter uma indicação e uma modalidade terapêutica que a gente possa escolher para esse paciente, ok? Ok, muchas gracias, Giselle. Algunas acotaciones, que la presión negativa hoy en día no se han puesto de acuerdo los consensos internacionales. Hay algunos que lo usan a 5 días, otros 3 días, pero en general se ha visto que cuando el paciente está en la fase inflamatoria, lo ideal es utilizarlo con cambios cada 48 horas. Y no colocarle algunas mallas como apósitos primarios. Por ejemplo, yo he visto mucho que a veces el médico lo ingresa al pabellón y para que dure más la presión negativa, le coloca, por ejemplo, una malla de tul de petrolato. Y el resultado es muy malo, porque el tul de petrolato hemos visto que más que limpiar ensucia, y la espuma es hidrófoba. Y los microorganismos son hidrófobos, por lo tanto hay que ayudar a que la espuma haga su efecto. Por lo tanto, lo ideal es que cuando el paciente está en la fase inflamatoria, idealmente, ojalá que se cambie cada 48 horas. Y cuando el paciente ya está en la fase proliferativa, que también ayuda ya a activar el proceso, idealmente ahí uno lo podría dejar más tiempo y podría cambiarlo a lo mejor a los 5 o 7 días.
pero por eso es muy importante saber en qué fase de la cicatrización y cuál es el cumplimiento de estos procesos. Y de eso hay todavía mucho que avanzar porque todavía no se han puesto de acuerdo. Yo diría que los enfermeros y los médicos vamos por carriles distintos, ¿ya? Y lamentablemente los enfermeros como que llevan un protocolo y los médicos cirujanos llevan otro protocolo. Y eso no se ha logrado unir. Vamos entonces a avanzar y ahora vamos a ver otra terapia que también es muy innovadora, está hace mucho tiempo, que es lo que es el oxígeno hiperbárico, con bastante evidencia, y vamos a ver también lo que es el oxígeno tópico. Y para eso, Linda Kenneth nos va a contar qué ocurre con estos elementos, con estas terapias, cuál es la diferencia, sus recomendaciones. Linda. Thank you for the question. I talk really loud, I assume. I'm going to try to go faster on this session, but just so you know, I'm from Texas and we talk really slow in Texas. Before I fully answer the question, I thought it might be helpful. Let me get my slide to go. It's not moving. Oh, there it goes. I think it would be good just to remind ourselves of the importance of oxygen in wound healing. It really doesn't want to change. There we go. So oxygen is vital to our bodies for energy production and survival. There are three primary phases that happen throughout the oxygen process. Number one is oxygenation. Number two is oxygen delivery. And the third one is oxygen consumption. And an example of oxygenation is obviously we are breathing in air that goes into our lungs, and the oxygen is diffused through the lungs into the circulation. Oxygen delivery is one of the primary functions of our circulatory system. And then oxygen consumption is when the tissues themselves take on the oxygen, and this usually increases with metabolic demand. One additional thing I want to remind you is that 98% of the circulating oxygen in our system is bound to hemoglobin. That's really important to know. If there's an impairment at any one of these phases, it can result in tissue damage and ultimately impaired wound healing. So I think we all know that non-healing wounds typically need more oxygen, and what we see in the literature is that about 97% of non-healing wounds are deprived of oxygen. So improving the oxygen allows for more normal cell metabolism, which helps with things like infection control. Additionally, the increased oxygen also helps with increasing angiogenesis, which is the regeneration of new blood vessels, and that's necessary for granulation tissue formation within the proliferative phase. Another thing that is also important to remember is that oxygen helps throughout the entire wound healing cascade, even into the maturation phase. So as the epithelial cells begin to migrate across the wound bed. As wound care specialists, it's our job to make sure that patients have adequate blood flow and that oxygen is getting to that tissue where healing needs to occur. So again, there's a lot of different ways for us to think about delivering oxygen to the tissues, but we're only going to talk about two today. We're going to discuss hyperbaric oxygen therapy and topical oxygen therapy in the form of a spray. We need to understand the differences between these because it may help you decide which one is better for your patient. Number one, let's talk about hyperbaric oxygen. This is when a patient is breathing 100% oxygen and they are exposed to increased atmospheric pressure in a chamber. This particular environment
elevates the oxygen partial pressure in the lungs, which improves diffusion of the oxygen and also helps it get to the tissues that are in need. One of the processes that's stimulated by oxygen is a process of increasing reactive oxygen species and reactive nitrogen species. And these are free radicals. So what you'll read about these free radicals, it's a normal part of the healing cascade, but if they go unchecked and they're too high, it can be harmful to the body. One of the other side effects, or one of the other things that happen during hyperbarics, is that not only is it increasing ROS and RNS, it's increasing antioxidant enzyme production that helps to keep those free radicals in check. So this oxygen begins as we start that ROS and the RNS process. It's very important to the wound healing cascade, as this will start the recruitment of growth factors that are necessary throughout the wound healing process. So we have to be careful to balance hyperbarics to make sure that the patient's ROS and RNS are not getting too high. Now, let's talk a minute about the difference between that and topical oxygen therapy in form of a spray. The first thing I want to say is that this is not actually spraying oxygen onto the wound bed. This is made up of 10% purified hemoglobin from a swine or a pig, as we call that in the US. And as the hemoglobin is being sprayed onto the wound bed, it binds with the environmental oxygen surrounding the wound. So you can imagine in your mind, hemoglobin's going through the air to the wound, and on its way, it's picking up all these oxygen friends to take with it to that local wound bed. So this increases local diffusion. This is not a pharmacological effect. It is a physical effect of spraying that onto the wound, but it does increase tissue oxygenation. I put a table here to kind of explain a few things that you might want to think about when you're trying to choose between topical oxygen in form of a spray versus hyperbaric oxygen therapy. Number one, the mode of delivery is different. The topical oxygen spray is local treatment versus hyperbaric oxygen, which is systemic. So remember that oxygen's going into the lungs when you're in the hyperbaric chamber, and it's helping to get that oxygen out to the body. One is local, one is systemic. The effectiveness with wound healing is well documented for both through the use of randomized controlled trials and very strong observational studies. Then we talk about a little bit about cost effectiveness. Number one, it would be remiss to say that topical oxygen in form of a spray is relatively cost friendly, whereas hyperbaric oxygen can be expensive. But when you consider the indications, and we'll talk about those in a minute, then the patient's condition is going to help dictate which one of these you need to choose. Lastly, with the ease of use, topical oxygen spray is very easy to deliver and can be done by the patient or caregiver in a home setting, whereas hyperbaric oxygen requires a specialized team with a specialized clinical setting. So let's go for a moment into the indications. First of all, with hyperbarics, you're seeing several indications that are approved by the FDA in the US. I'm not going to read through these verbatim. You will have access to these slides, I would think, in the future. But I want to bring out that currently, unless something's changed in the recent past, the only non-healing wound that the FDA has approved are non-healing diabetic foot ulcers.
One thing I do want to also point out about the indications that you see on the page is that most of them are in acute condition. Something has happened, and they're needing this oxygen very quickly for survival or survival of tissue. So this is really, you see more acute conditions here with hyperbarics. I think I have to hold my mouth, there we go. So for topical oxygen spray, medical decisions are also based on certain indications, but what you're gonna notice is that you're seeing chronic non-healing wounds primarily on this list. So that could include more than just diabetic foot ulcers, also venous leg ulcers, arterial ulcers, mixed etiology wounds on the legs, which sometimes are very difficult to manage because you have multiple things going on. Of course, we said diabetic foot ulcers, secondary healing of surgical wounds. So when that wound has to be left open, topical oxygen spray is definitely something you could consider. And then lastly, pressure ulcers. The one thing I do want to say is that topical oxygen can be used on sloughy wounds and infected wounds as long as appropriate treatment for those two things have been addressed. So you're debriding that wound of the slough and you're offering systemic antibiotics as needed. My husband taught me that trick. Let's see, I think I skipped one. Let me go back. Okay, so we're gonna talk a moment about the precautions and contraindications for both. Remember we said earlier that it's important for you to know the difference between these therapies in order to choose the right one for your patient. And here's one of the reasons why you may want to think about those chronic non-healing wounds when it comes to hyperbarics. There are some relative contraindications. I'm not going to read through all of these verbatim, but as you can see, there are quite a few here. However, when you think about the indications that were on that other page, such as carbon monoxide poisoning or air and or gas in the blood vessels, you have to ask yourself, what is the risk versus benefit of the therapy? And so you can imagine that in some of those acute situations, the benefit of hyperbarics may far outweigh any of these relative contraindications that you see here. It just works. I don't know what to say. There is one absolute contraindication for hyperbarics, which is untreated pneumothorax. And this is because when they're in the chamber, the increased pressure that's placed on the lungs during that treatment can cause complications with untreated pneumothorax. So this is something that you will need to remember. For topical oxygen spray, this is relatively safe. There are a few precautions that we do need to talk about. Number one, hypersensitivity to the product materials or components. We did say that this was made of 10% purified hemoglobin from a swine or a pig, but there's some other components in it as well that act as preservatives. So if a patient has some sort of reaction or they know they have an allergy to preservatives, then you're going to want to ask. The antiseptics, if you're using an antiseptic wash to clean the wound, it needs to be thoroughly flushed because it can reduce the efficacy of the product. Also, you're going to want to think about your secondary dressing. What are you applying over the topical oxygen spray? You want to avoid occlusive dressings such as hydrocolloids, again, because it's going to reduce the efficacy of the treatment. There haven't been any side effects reported. However, if you see something and you think it could be related to the therapy, then you need to discontinue the therapy. And of course, anytime you see a reaction to a product, you need to let the vendor know so they can send that into their company
and begin an investigation. That's very important. The other thing to mention, as we said before applying oxygen, the topical oxygen spray, you want to make sure that you're debriding and cleaning the wound bed before use. So we'll talk just a moment about contraindications, and these are contraindicated per the manufacturer of the topical oxygen spray. They're kind of based primarily on that it hasn't been assessed in these populations. So pregnant women have not been assessed using topical oxygen spray, nor has it been tested against other active medications on the wound, such as a topical antibiotic. So these are things to remember. The last thing I want to, it's not a precaution from a physiological standpoint, but anytime you're using a product that has some sort of animal ingredient, you need to make sure to inform your patient. There are some religions that do not allow the use of animal products, so you have to know that before you begin to use this one. Muchas gracias, Linda. No es fácil explicar esta parte tan compleja cómo actúa el oxígeno en la herida. Vamos ahora a pasar a los regeneradores. ¿Ya? Está dividido en dos partes, cuál es el efecto de los antioxidantes, que en general se usan en colonización crítica o infección oculta, como hoy en día se le llama, y los inhibidores de la metaloproteasa, que se utilizan en heridas más limpias, en colonización baja. ¿Ya? Luego vamos a hacer un pequeño break para premiar a los proyectos de innovación y así también podemos movernos un poco como Linda nos enseñó. Así que vamos a darle el pase a Marta para que nos hable de los apósitos antioxidantes. Muchas gracias. Bueno, todos sabemos que lo que pasa con las heridas crónicas, todas tienen muchas radicales libres, eso hace que se nos retrase y que inhiba toda su proliferación, y cuando nosotros lo que hacemos es incorporamos apósitos antioxidativos, nos mejora la úlcera y el proceso de regeneración de tejidos es mucho mejor. Con lo cual aquí vemos heridas con una fase de inflamación importante, que esto lleva a la hipoxia, con esos niveles excesivos de metabolitos reactivos al oxígeno, que es este estrés oxidativo que estábamos hablando. Aquí tenemos un apósito activo con propiedades antioxidantes. Muy pronto creo que tendréis alguno de local y con productos naturales, pero de momento tenemos que esperar un poquito. Y el que tenemos en ese momento comercializado es el Reoxcar, que elimina elementos tóxicos de la herida y activa el proceso natural de la cicatrización. Está indicado en la fase inflamatoria y aunque en el prospecto nos dan que eso iría muy bien en la fase inicial de las heridas, la verdad es que las heridas con más estrés oxidativo son las úlceras crónicas, con lo cual las indicaciones habituales serán para heridas crónicas de cualquier etiología. Su composición es una composición muy natural de galactomanano, de cúrcuma y acetilcisteína y, como hemos dicho, son ingredientes muy naturales. La composición de esta primera son de los apósitos del formato apósito, y luego tenemos la parte de abajo, que es lo que además hay cuando estamos utilizando el gel. También son productos naturales, como puede ser el ácido ascórbico, el toxocafeno, etc., que van incorporados en estas presentaciones. Eso se presenta como una matriz absorbente, estéril, 100% vegetal, que es la goma de algarrobo, y que es este oxidante con gran capacidad de absorción.
Va acompañado de una solución estéril de hidratación, que es esta, que hay ácido cisteína, que sabemos que es ampliamente utilizado en pacientes, y además de la curcumina, que es un componente de la medicina tradicional y ancestral con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias hacen que funcione bien ese tipo de apósito. Las propiedades que tiene es a nivel antioxidante, neutralizando el exceso de radicales libres, como desbridamiento, facilitando la eliminación de los tejidos no viables, alivia el dolor por las propiedades que tiene hidratantes y antioxidantes que actúan combinados para disminuir el dolor de las heridas y de su entorno, y también nos funciona bien para el biofilm, que evita que el biofilm interfiera en la evolución de la herida. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales de la utilización de estos apósitos? Pues aquí pueden ver que podríamos utilizarlo prácticamente en todas las heridas, úlceras de pie diabético, por presión, hipertensivas, las venosas, la calcifiliasis, las quirúrgicas, las quemaduras, las tenemos prácticamente todas. ¿Cuándo no lo podemos utilizar? Pues no lo podríamos utilizar en el caso de heridas infectadas. Aquí sí que habría una contraindicación importante. ¿Y cómo lo utilizaríamos? Pues su aplicación es directamente sobre el lecho de la herida, y lo que tendríamos que hacer es seguir estos pasos, ¿no? Tenemos que hidratar la matriz con la solución antioxidante, la vamos a hidratar con ese frasco que nos viene, que hemos dicho que tenía cisteína, ¿vale? Tenemos que dejarlo actuar durante 1 o 2 minutos, tener la herida totalmente limpia, hacer todos los pasos habituales, que es proteger la piel. Es muy importante recortar el apósito del tamaño y de las dimensiones de la herida, colocarlo en contacto directo, y luego sí que tendríamos que utilizar un apósito secundario adecuado en función de las características de la herida, de más o menos exudado, y también de cómo tienen los bordes. Aquí tenemos algunas publicaciones. Las publicaciones no son de muchos casos, son de casos pequeños o reducidos, y aquí podríamos ver una exposición que hay de casos de 20 pacientes, que para que viéramos un poquito los resultados, esa se utilizó en heridas isquémicas y diabéticas profundas, y lo que se vio es que a las 8 semanas hubo una reducción del 88% del área de estas heridas, y un 33% de ellas ya estaban curadas. La terapia se asoció con una reducción significativa de las heridas con el tejido no viable, con las heridas en mejores condiciones, con un buen manejo del exudado y bajos niveles de maceración de eritema y de dolor. Y aquí veríamos otro caso. En ese caso es una persona que se hizo cirugía cardíaca, que tras la cirugía cardíaca y una dehiscencia de sutura estuvo 2 meses con terapia de presión negativa. La terapia de presión negativa no fue muy eficaz en ese caso, se cambió al tratamiento con apósito antioxidante, y como veis aquí el proceso, que en poco tiempo se mejoró de manera importante la evolución de esa herida hasta su curación. Y muchas gracias. A ver, antes de comenzar, hay harta gente parada atrás. No sé si pueden levantar la mano donde hay asientos para que puedan sentarse. Acá hay espacio vacío para que puedan pasar. Todavía nos queda. Ahí levanten la mano de nuevo, porque hay personas que quieren sentarse, para que vayan los que están. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces revisando los regeneradores. Marta habló de los antioxidantes que se usan en la fase inflamatoria, nunca en infección, y que su principal función va a ser controlar el aumento de los radicales libres, que nos van a permitir que esta herida se limpie. Una vez que está limpia la herida, y en estos pacientes crónicos podemos usar los inhibidores
de las metaloproteasas. Y para eso, Nicolás Lorenzini nos va a hablar de los inhibidores de la metaloproteasa. Nicolás. Hola, buenos días, gracias por la paciencia. Primero que nada, antes de partir esta presentación, no solo de terapias coayudantes tienen los inhibidores, sino que tienen otras tecnologías. Para los que tienen la duda y de repente dicen, oye, nosotros nunca vamos a tener esto, la palabra clave es dinero. Si ustedes a sus jefes les demuestran que incorporando nueva tecnología pueden reducir costos, tiempos, pueden incorporar esta tecnología a cualquier parte. O sea, de hecho, nosotros en atención primaria tenemos una centrífuga, hemos hecho injertos de micropunto que después se va a tocar el tema, pero no se queden con la idea de que esto es inalcanzable. Así que traten de hacer proyectos, de reducir costos y van a poder incorporar nuevas tecnologías y sus jefes se los van a agradecer. A ver, los inhibidores o los apósitos inhibidores de metaloproteasa. La función es clara, modular las metaloproteasas. ¿Qué son las metaloproteasas? Son enzimas proteolíticas que tienen que ver con la degradación de la matriz celular. ¿Ya? ¿Cómo funcionan? Hay distintos tipos de apósitos. Ya algunos funcionan con la quelación de iones, principalmente el ion zinc, que tiene que ver con la activación de estas proteínas. Otros absorben las metaloproteasas y otros definitivamente las inhiben de forma específica. ¿Ya? Y hay distintos apósitos sin casarse con ningún nombre comercial. Hay algunos que me gustan más que otros, pero hay algunos que vienen con combinaciones, por ejemplo, de colágeno, otros traen plata, otros traen, se me fue la palabra, oligosacáridos, pero el punto es que, y en esto les pido que sean súper cuidadosos, porque de repente cuando uno está con un laboratorio, todos los laboratorios tienen buenos apósitos, pero no se queden con esa idea que cuando uno tiene un martillo todas las soluciones son claves y hay que hacer una buena elección de los apósitos que van a utilizar. Entonces, ¿cuándo usamos los apósitos inhibidores de metaloproteasa? Cuando hay una fase de granulación estancada, es decir, la herida no avanza. Estos apósitos, la recomendación para que no los confundamos, los antioxidantes van primero. Los antioxidantes generalmente, no sé si me toca hablar, se usan en una etapa inflamatoria, ¿ya? Donde hay un exceso de especies reactivas de oxígeno, hay un desbalance en eso. Los inhibidores de metaloproteasas vienen después, entonces escojan los momentos en que usen los apósitos, porque si no, los van a estar perdiendo y son productos que no son baratos. ¿Ya? Como dijimos, regulan la actividad proteolítica, logran manejar este desbalance que existe, ¿ya? Y logran, de cierta forma, el manejo del biofilm, pero todos sabemos que eso no es fácil. ¿Ya? Hay que tener claro que también se pueden usar para preparaciones avanzadas cuando hay injertos o sustitutos dérmicos. Y la indicación básicamente de los apósitos inhibidores de metaloproteasa es cuando hay una colonización baja con exudado escaso o moderado. Los antioxidantes, lo que les comentaba. Los antioxidantes se usan cuando hay una fase inflamatoria prolongada. Ya un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno versus los antioxidantes que los regulan y la herida muestra signos permanentes de inflamación más allá del tiempo esperado de lo normal, lo que tiende a llevarla a la cronicidad. ¿Ya? Estas son heridas crónicas. El objetivo de usar estos productos es el manejo de estas heridas crónicas donde uno tiene que sospechar que algo está mal. Por eso es que hay que tratar de tener súper claro cuáles son las etapas de una herida, la etapa inflamatoria, la etapa proliferativa, para poder escoger bien el apósito. ¿Ya? El daño oxidativo no solo viene por el tabaco, la diabetes descompensada, o sea, hay varios factores que pueden estar influyendo en esta etapa donde la inflamación está de manera persistente. Y la recomendación de estos apósitos es cuando hay colonización crítica con exudado escaso, moderado o abundante. ¿No había cambiado? Ya. Entonces, como estaba diciendo, recomendaciones generales para el uso de inhibidores de metaloproteasa, y esto combínalo súper claro, antioxidantes antes que inhibidores de metaloproteasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los antioxidantes van en la etapa
inflamatoria y los inhibidores van en la etapa proliferativa. ¿Ya? Los inhibidores de metaloproteasa son cruciales para el manejo de heridas complejas y que tienden a la cronicidad, como les estaba comentando. Por lo tanto, lo que es necesario es una muy buena evaluación de la herida y elegir el inhibidor que necesitan de acuerdo a la característica que tiene esta herida. Porque una herida, como saben, una úlcera venosa no es distinta a un pie diabético, por lo tanto, ahí va parte del manejo. ¿Ya? Entonces se usa cuando hay sospecha de cronicidad y no tienen que esperar resultados inmediatos, porque nosotros somos muy hijos de lo inmediato, en especial las nuevas generaciones, que creen que esto a la primera aplicación del apósito va a tener una respuesta. Y en realidad, por favor, tengan paciencia, porque si no, van a dejar un tratamiento a medias, van a perder el tiempo y en realidad, para los inhibidores de metaloproteasa, no esperen ver una respuesta antes de los primeros 20 días, ya para que lo tengan claro. Y ¿cómo uno sabe que esto está funcionando? Porque antiguamente, mira, hace un par de años atrás me tocó ver que estaban vendiendo un kit de inhibidores de metaloproteasa, pero resulta, perdón, el kit de detección de metaloproteasa, pero resulta que el kit era más caro que el parche, entonces era como ilógico. Entonces, clínicamente, ¿cómo uno sabe? Cuando la herida empieza a contraerse, uno puede sospechar que el producto está funcionando de manera adecuada. Y en el caso de los antioxidantes, cuando el efacelo se empieza a desprender. ¿Ya? Y una pregunta que sale muchas veces sobre el uso de inhibidores con plata. Chicos, mi respuesta es no. Ustedes al usar antioxidantes, al utilizar inhibidores de metaloproteasa, lo que están buscando es un cambio en la bioquímica de la herida. Están buscando un cambio para manejar las fases que tiene una herida en el proceso de cicatrización. Por lo tanto, no estamos hablando de heridas infectadas. El que tenga plata o el que no tenga plata a un apósito de este tipo no le aporta mucho mayor beneficio, para que lo tengan claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hacer un pequeño break para que después el doctor Haddad nos pueda hablar de los sustitutos de piel, para que podamos escucharlos atentamente. Vamos a hacer la premiación de los proyectos de innovación que se mostraron ayer, que fueron 5 proyectos, donde ustedes votaron y donde el jurado también votó. Y Daniela les va a contar los resultados y están en este momento todos los proyectos de innovación y de ahí continuamos. Y así también ustedes pueden cambiar un poquito y sentirse, y de ahí ojalá nos podamos parar y nos volvemos a sentar para poder continuar la exposición. Bueno, muchas gracias a las 512 personas que participaron en esta votación, a cual pertenece al 40% del puntaje total de cada presentación, y el jurado representado por 3 personas era quien representaba el 60% del puntaje. Por lo tanto, voy a pedir que se acerque al escenario a recibir su premio. Por el tercer lugar, el proyecto Diseño de zapatos de descarga para paciente con úlcera de pie diabético utilizando modelo 3D. Nicolás está pidiendo que suba su equipo también. No sé si está el equipo que acompaña a Nicolás. Se acerque el resto del equipo. Un aplauso. ¿Dónde está el regalo? Este proyecto obtuvo el tercer lugar con un promedio 5,8. Gracias a ustedes. Cuidado. Quiero interrumpir, ya que también yo estaba en el jurado ayer. El resultado del jurado fue exactamente el mismo resultado de ustedes. Así que coincidimos y eso fue muy bueno. Bueno, vamos a continuar con el segundo lugar, quien obtuvo un promedio de 6,2. Y
se titula Biomateriales fotosintéticos para úlceras cutáneas. Por favor, suban a recibir su premio. Que suba, por favor, el equipo. Ah, bueno, ¿quiere hablar? Están los papás de Miguel también acompañándolo hoy día. Bueno, y ahora viene el primer lugar, quien obtuvo un promedio de 6,5 y al igual que los otros ganadores, coincidió el primer lugar de ustedes con el del jurado, que se titula Apósito antioxidante en gel en base a extracto de Aristotelia chilena. Sí. Bueno, yo me voy a tomar un poco el micrófono. Ellas son las futuras especialistas que egresan el 13 de diciembre y se ganaron un premio. En esta especialidad se les enseña a hacer proyectos de innovación, ¿ya? Y ellos hicieron algo que tanto ustedes como el jurado encontró que está hecho un muy buen proyecto y también estimula a la enfermería que no solo los científicos pueden hacer grandes cosas. Así que esperemos que el proyecto siga adelante y muy pronto lo podamos tener no solamente el antioxidante Reoxcare, que es el único que hay actualmente, sino también podamos tener un antioxidante chileno. Así que muchas felicitaciones, chicas. Bueno, después de este emocionante cierre vamos a volver. No sé si se quieren parar un poquito. Sí, ya, vamos. Pame. Párense un poco para que puedan estirarse. Nosotros también como jurado deberíamos pararnos. Recuerden que somos del área de la salud. Y debiéramos estirarnos un poquito, un minutito. Pame. No tengo la Claudia acá. No, sí, es un minutito. Un minutito para que se estiren, un minutito para que se relajen y así podamos escuchar. Muy bien, vamos estirando. Aquí las enfermeras sabemos de todo, ¿cierto? Y los químicos farmacéuticos que nos acompañan. También todos los profesionales que están acá. Es súper importante, ustedes han visto que la circulación y estos movimientos ayudan a que se oxigene todas las partes de nuestro cuerpo. Han sido temas que hemos conversado durante toda la mañana. Así que una de las cosas, lo más importante y lo más vital de la vida es respirar, ¿sí o no? Y cuando uno respira, y para hacer una buena respiración de la caja torácica es inspirar. Y botamos en 10 tiempos. Nuevamente, me voy a quedar dormida. Y botamos. ¿Sí? Ahora, sacudan. Vamos. Muy bien.
ahora sí podemos seguir escuchando. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a retomar lo que es terapia coadyuvante, ¿ya? Después de esta linda intervención, de poder ver los ganadores de los proyectos de innovación. Los próximos años, yo creo que ya es una materia que se va a incluir en nuestros congresos. Ahora le toca participar al doctor Haddad con sus sustitutos de PI. ¿Dónde quedó? Aquí está. Thank you very much. For those of you who don't have the headset, put it on. I try to practice on my Spanish, but it's not going to be a good scene. Wow, it's really hard to top this energy. What a great event. Thank you for the organizers. Thank you to the organizers for inviting me to speak here. Wonderful city, great topics and amazing speakers. So here we go. I was given the task of discussing skin substitutes. And the questions first are, what are skin substitutes? And I think you can classify them as a group of products that what they're trying to do is recapitulate the advantages of autologous skin grafts without the associated morbidity and limitation of a traditional graft. And I'll show you that in a minute. Over the years, different names have been thrown around the literature, and so I thought it would be a good idea to put a few of them. You've heard of them as tissue-engineered skin equivalents, human cell tissue, and cellular tissue-based product. That was a mouthful. Sorry, interpreter. There are now the newest name over the last year or two are cellular and acellular matrix products known as CAMP or CAMPS in plural. So that's just in way of classification, but see, these are not my slides. Okay. Okay. All right. So let's look at this case that was performed at the University of Miami years ago, and it's important to understand the rationale of why we need these products. So if you point your attention to the top left image, we have a wound, and the surgeon here placed a pinch graft. These are small pinch grafts along the wound. And then if you point your attention to the bottom left, this is when the patient come back a week later. And the question I have to you at this point is, if you think the graft failed. So raise your hand if you think the graft failed. Of course, this is supposed to be with animation, so, but anyways, so you can see that the wound went on to heal. And the question is, what happened? How did this happen? I mean, the grafts did not cover the wound. There was no take. It didn't take. So how did this work? And these observations made by clinicians in the clinic have really led to the hypothesis that we can leverage those, whatever it is, I'm going to put in quotation, in these pinch grafts, that may work more as a medication as opposed to a coverage for the wound. And that culminated in the 90s into the early 2000s with technological advances in cell culture. And that brought up the idea of of producing these skin substitutes that capitalize on the advantage of grafts, but without the morbidity and cost associated with them, right? So putting a patient maybe in the hospital, harvesting a large chunk of tissue, leaving scars, all that can be mitigated by using these synthetic products. But more recently, we've learned how these products may work. And this is a study that was done by our group at the University of Miami, published now 7 years ago. And in this study, a biolayer construct was used, that's commercially available product, that combines human fibroblasts and human keratinocytes on venous leg ulcers. And I'm going to take you through this because this was done on many different pathways, and I'm showing you a few examples. But the take-home message is that when you use skin substitutes, this evidence suggests that the wound reverts from its chronic phenotype
into a more acute wound phenotype. And we know that acute wounds tend to heal better, right? So what are you looking at here? You're looking at a couple of models, and you can see on the panel A on the left, if you look, you start, this is normal skin intact, and then you see an acute wound. And whatever this level of mRNA is called Cas14 here, the important thing to note is that in an acute wound it's very low, and in a chronic wound it's high, okay? Now in the fourth bar, on the fourth bar, you can see week 0 of applying this. And at baseline, at week 0, you can see in panel A on the fourth bar that the level of the mRNA is high. Does that look to you like acute, chronic, or normal wound? Who thinks chronic? Raise your hand. Looks like chronic wound, right? I'm just making sure you're following. All right? So I can't really point up here, but right here, this bar looks exactly like that, right? Okay. I can stand up, then they can't hear me, right? This is the same as this, okay? Yeah. I don't know if you can you see this pointer? It's tiny. People see it? This is the same as that, right? And so the wound at week 0 started in a chronic phenotype. And then we put a skin substitute. 4 weeks later, you see the trend of the bar now going down. Okay? So it moves it towards the acute wound that you see. Now, not all the pathways in the wound are the same. Sometimes you will start with a wound that starts with a low, as it's shown in panel B, starts with a low expression, right? So I'll show you. These are the same, right? So these are the same at week 0. And what happens after you apply a skin substitute, after 4 weeks, you can see already that this is moving in the direction towards the acute wound. And again, in the other model, again, starts high and goes low. And really, it doesn't matter where you start. If the expression of this particular mRNA and later protein is high in a chronic wound, it's going to take it down. If it's low, it's going to move it up. And it's going to normalize it toward an acute wound phenotype. Make sense? Comprende? Yeah? Okay, good. So we have now evidence that these things don't only work clinically, they work in the, and there's a mechanism to explain them. Because a lot of times in wound, you will have a sales rep come to you and say, hey, my dressing, my X product is the best. Say, well, how does it work? Say, well, put it on the wound, it's going to heal. But we all know that wounds can heal by themselves. And so there has to be also a mechanism that makes sense. And for the first time, it was demonstrated. How do we classify them? You can consider them as cellular, meaning having live cells, versus acellular, just a matrix. You can ask, what is the matrix? Is it a human matrix? Is it animal or synthetic? And then which cells are present there? Keratinocytes, fibroblasts, or placental cells. And all these may play a role. I included here just a few of the commercially available examples, and I selected those that usually have robust data in randomized controlled trials. There's not a lot of them, but one way to classify them is allogeneic, okay, versus xenogenic from animals, and then a combination of both, all right? So you may recognize some of them, and you can see that usually you take either cadaveric skin or you take neonatal skin, and you can use that to create these synthetic products, okay? There are many other on the market, but these seem to have the best evidence. Now, we want to take the mechanism that makes sense, the initial clinical observation we saw in the clinic, but then we want to try it. And it seems like in the clinical trials that across the board, they show benefit compared to control. These are some of the original studies done in diabetic foot ulcers. You can see here with one product that is mostly fibroblasts on the left, and another one that's only matrix on the right. And you can see that compared to control, they seem to have a benefit. We acknowledge all the issues with these studies, for example, some small numbers, etc. But here's another set of data. This is from placental tissue. And you can see again that there is advantage in clinical trials. So now we take all this together, our clinical observation, the basic signs that show mechanism, and then clinical trials, and a picture starts to emerge that these skin substitutes
have real benefit for our patients. Now, when should they be used? Well, there are various definitions, but the one theme is that this should be used in wounds that don't progress towards healing in an expected manner despite applying standard care. And I want to emphasize this because a lot of times we get to our clinic these chronic wounds, and then let's say a venous leg ulcer didn't heal in 3 months, and they say you have to apply some synthetic product or negative pressure, or you name it, advanced therapies that we reviewed here. But then my nurse puts good compression and the wound starts to heal. And so standard of care is critical. So usually before applying these products, I want my team, my nurses who are superheroes in my eyes, to apply good compression because I know that they can do it. And if the wound then doesn't show any signs of healing, then you would go, okay? It is very important for all these, with maybe one exception, to make sure that you have a wound bed that's granulating and not infected, okay? There's a study now that just finished recruitment looking at infected diabetic foot ulcers, but as of now, all the products on the market should be applied on healthy wound bed. How to use the skin substitutes? Well, there are common rules, which I'll go over here, but there are some exceptions. And so the key thing is to get trained. Just like you would get a new machine in your office, you would want the vendor to come in, show you how to use it, read the manual thoroughly, ask questions, maybe even have them help you in the first 1 or 2 applications so you get comfortable with it. So training is key, okay? You want to consider potential allergies, as was mentioned before, or with certain products that are animal-derived. There may be some cultural barriers as well. You want to optimize the wound bed. We talked about making sure that you apply good standard care. Then you want to apply the product. Usually the application is fairly straightforward, okay? More and more now they're off the shelf. They're not even cryopreserved, and so really you take it, you put it, really the major challenge is not to drop it on the floor, but it's very simple to apply. And then you want to make sure that all these products are in contact with the wound bed, and sometimes you need to fenestrate it, sometimes you need to maybe put a little bolster in, just to make sure that they're in contact. If they're not in contact with the wound, if there's a lot of exudate and they're going to tend to up, away, separate from the wound bed, it's going to be challenging for them to really exert their effect. You want to secure the product. Most of them nowadays can be secured with adhesive or contact layers. Some people like to suture them in. It really depends on the product itself. And then you want to educate the patient about the product, what's going to happen, and how they should avoid maybe excessive movement depending on when the wound is, where the wound is located. Going back to getting trained, it is important to know what to expect. Some of these products, especially the placental products, may look different, or the patient may report that they feel more pain and there's a lot of exudate, and that may be normal healing. We expect that when the wound is reverting into that acute phase, it's going to induce different type of inflammation, and inflammation hurts, and it can get red and it can look infected. So knowing what to expect with the product is really important so you can educate your patient. Okay, what is the local wound care? Usually, again, we said get trained, understand, but generally speaking, you want to secure it in place using adhesives. You want to protect it with a good contact layer, so then whoever is going to come after you to treat it just removes the secondary dressings and don't touch that. And of course, you want to use good dressing that will provide moist wound healing and apply the normal standard of care. And with that, I thank you for your time and attention. Muchas gracias, doctor Saab. Vamos a continuar entonces Perdón. Vamos a hablar ahora de plasma rico en plaqueta y después vamos a hablar de fibrina rico en plaqueta. Y para eso, Marta Ferrer nos va a hablar primero de plasma rico en plaqueta. Marta. Muchas gracias por permitirme presentar un tema que a mí me entusiasma, que nosotros ya llevamos 14 años haciéndolo, con lo cual vamos ya cogiendo experiencia, y que sabemos que además, evidentemente, se tiene que mirar cuál es la regulación de cada país, pero con la estructura adecuada en función de la normativa de cada país, es una terapia low cost. Y con eso aún lo hace más interesante. Los factores de crecimiento es una fracción de plasma derivado de la sangre con una concentración superior de la sangre total. Cuando nosotros aplicamos estos factores de crecimiento encima de la herida, lo que hacen es que hacen
una proliferación celular, una división, más movilidad y angiogénesis. Y todas estas son las características que hacen y que nos facilitan que haya regeneración de tejidos. Las indicaciones, yo tuve la oportunidad de colaborar en un informe de evaluación que se encargó desde una comunidad española, y aquí ven un poquito cuáles son las indicaciones que se hizo luego de un examen muy exhaustivo de todas las publicaciones que habían, con lo cual ven que se puede utilizar para úlceras relacionadas con la dependencia, con heridas crónicas refractarias, úlceras venosas, arteriales, pie diabético, neutrófilas, y también funciona muy bien para úlceras corneales y para ojo seco. La experiencia que tenemos nosotros en nuestro hospital es que nosotros utilizamos los factores de crecimiento sobre todo cuando no hay una respuesta esperada de las úlceras complejas, pero también cada vez intentamos aplicarlo más rápido, sobre todo cuando son úlceras de gran tamaño, úlceras antiguas, cuando la evolución no es la deseada, úlceras que cursan con dolor, las recidivas y úlceras neutróficas en pacientes diabéticos. ¿Cuáles serían los candidatos y cuándo aplicaríamos los factores de crecimiento? Pues sobre todo con pacientes con heridas que tengan el 80% de tejido de granulación, pero nos saltamos esa normativa, que sería la primera y la mejor, cuando tenemos aquellos pacientes que, al igual que el caso que presentamos ayer, cursan, aunque que no tengan ese 80% de tejido de granulación, pero que las úlceras cursan con mucho dolor, siempre cuando no haya infección en estas heridas. También lo hacemos muy rápido cuando hay exposición de tendón o hueso, estas úlceras de gran tamaño, y también exposición de materiales de osteosíntesis. No serían candidatos todos los pacientes con hemoglobinas por debajo de 10 o con enfermedades hematológicas y pacientes con heridas infectadas, como ya hemos venido refiriendo. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es muy fácil porque hacemos una extracción del paciente con una palomilla, una mariposa, hacemos un centrifugado en una centrifugadora normal que la tienen en muchos sitios, y luego sí que lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos dividido el plasma, sabemos que en la parte superior no quedan plaquetas, a la parte media del sobrenadante hay lo mismo que en sangre total, y la que está en contacto con los leucocitos sería donde hay más concentración. Se habla de concentración multiplicado por 2 o incluso multiplicado por 8 o por 10. Hacemos esta separación con un pipeteado muy suave para no remover el suero. Lo activamos con gluconato cálcico o con cloruro cálcico. Lo ponemos en una incubadora a 37 grados para que sea más rápido, que haga el coágulo para poderlo aplicar a los pacientes, y lo aplicamos encima de la herida. El procedimiento aquí verían un poquito. Nosotros lo hacemos por normativa de nuestra área en una sala blanca y en una cadena de flujo laminar. Aquí verían algunos ejemplos, que es lo que nos va siempre mejor. Herida de Martorell, 1 de octubre, qué características tenía, a las 4 semanas mejora importante y a las 6 semanas una reducción importante del área de la herida. Aquí veríamos otro caso, una úlcera traumática de gran tamaño con 96 centímetros. Aplicamos factores de crecimiento, a las 4 semanas ha hecho una reducción del 50%. Seguimos y vemos que en 2 semanas más hacemos una reducción otra vez del 50% respecto a las 4 semanas, y a las 9 semanas tenemos la herida totalmente resuelta. Aquí veríamos algunas publicaciones que tenemos donde exponen, es muy reciente, del septiembre de este año, donde nos dice que la reducción a las 8 semanas es del 87% en contra del 57% de los pacientes con una cura convencional. Aquí tenemos otra presentación de la clínica Mayor, donde nos dice que también la utilización de los factores de crecimiento fue eficaz para el cierre completo de las heridas, comprimiendo el tiempo de curación. Y una revisión de la Cochrane, que la Cochrane sí que nos dice
que es eficaz en las úlceras de pie diabético, pero como termina casi siempre la Cochrane, nos dice que necesitamos mucho más estudios. Y vamos a ver esta fibrina. Sí. Exacto. Ella quería seguir. Nicolás ahora va a hablar sobre la fibrina rico en plaquetas. Puedan diferenciar entre un plasma rico en plaquetas y una fibrina rico en plaquetas, que son términos distintos. Ya. Chicos, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Espero que no me terminen odiando los que usan PRP por las enfermeras que hacen sesiones de belleza, pero hay un par de cosas que contarles. Ya, como explicó la enfermera recién, la fibrina rica en plaqueta, o el plasma rico en plaqueta, o el plasma rico en fibrina y leucocito, es un precipitado. Ahora lo que tienen que saber es que antiguamente se hacía agregándole un precipitante que era el gluconato de calcio, que era lo que nos mostraba recién. Hoy en día, desde el año 2001, si no me equivoco, se prohibió agregarle ese aditivo a la sangre. Y es donde empiezan a surgir las centrífugas. Hay distintos modelos, estas centrífugas tienen distintos grados de inclinación del tubo. Por lo tanto, alguien me puede decir, yo tengo una centrífuga y le doy 2000 revoluciones por 15 minutos. Otro va a decir, no, yo lo hago por 8 minutos. Pero básicamente son tubos que tienen citrato que eviten la coagulación y que forman este precipitado dependiendo cuántas revoluciones y cuánto tiempo, de acuerdo a la especificación del fabricante de la centrífuga, y obtenemos este producto que ya puede ser líquido o que puede ser una membrana. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la composición que tenga, tiene plaquetas que tienen liberaciones de factores de crecimiento, ¿ya? Hay leucocitos que tienen actividad antimicrobiana y está la fibrina, la que proporciona esta malla tridimensional, este sustento. Y ahí pueden ver en las imágenes, hay un plasma rico en plaquetas que es líquido, y están las membranas que todos conocemos, que es el LPRF, ¿ya? Pero para que entiendan la diferencia, ahí está, el plasma rico en fibrina y el plasma rico en fibrina y leucocitos, y en el azul está el plasma rico en plaquetas, ¿ya? Cada cosa tiene una indicación específica. Como les dije, no todo sirve para todo. Y generalmente el plasma rico en plaqueta, ¿en qué se usa? Se usa para infiltración articular, lo recomiendan los traumatólogos, y lo usan para los tratamientos de belleza. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque hoy en día la utilización del plasma rico en plaqueta ha quedado como en desuso para lo que a nosotros nos interesa, que es el manejo de heridas. Para el manejo de heridas se recomienda el plasma rico en fibrina o el plasma rico en fibrina y leucocito, que nos da estas membranas sólidas que se pueden moler, que se pueden cortar, que se pueden expandir, que los dentistas las usan para mezclarlas con hueso y hacer para los implantes de dientes en la parte maxilofacial. Y esta microscopía electrónica lo explica todo. El plasma rico en plaqueta, en el cuadrante, el que dice PRP, clarito, y pueden ver las líneas, corresponde a la malla de fibrina, y si lo compraran con el LPRF abajo, se van a dar cuenta que es una malla mucho más densa, mucho más estable, que es esto que lo que le da la estabilidad a esta membrana. Y aparte están las plaquetas y aparte están los leucocitos, que es lo que a nosotros nos interesa para el manejo de heridas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Si yo tuviera que dejarles una recomendación principal del PRP, es ojo con el uso de antiinflamatorios, AINES. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a funcionar dentro de la fase inflamatoria, o sea, van a producir una fase inflamatoria artificial que va a tender a liberar estos factores de crecimiento. Si uno le deja AINES al paciente, lo va a evitar. Por lo tanto, eviten los AINES, por lo menos hablamos de 7 días a 10 días antes y hasta 4 semanas después de hacer el procedimiento. Lo otro, el procedimiento de PRP es un procedimiento que hay que repetir cada 2-3 días. En cambio, las membranas que son más estables, los procedimientos se pueden repetir hasta una vez a la semana. Y ahí es donde viene el cuidado. Nosotros cuando usamos para úlcera venosa lo manejamos y se cubre con un transparente no adhesivo. Ojo cuando hagan las curaciones porque a veces libera cierto exudado, entonces cuando hacen el cambio de parche, pescan y sacan todo. No, las membranas sólidas se pueden dejar hasta una semana. Entonces, hay que tener cuidado para los tratamientos de belleza, cuidado con la higiene,
cuidados con las infecciones para las infiltraciones articulares, siempre documente la evolución de cómo va su paciente para evaluar efectivamente si el tratamiento está funcionando, y ojo con los traumatismos donde están aplicando el producto. ¿Ya? Perdón, déjame mostrarles algo, súper cortito. Por ejemplo, ojo también en qué lo usan, como decían, etapa de granulación. Ahí pueden ver una mano quemada, esa mano fue un paciente de nosotros y abajo tienen la evolución posterior, 2 semanas después. Y eso fue con plasma rico, con LPRF. O también para el tratamiento de úlcera venosa lo hemos usado y hemos tenido muy buenos resultados. Gracias. Gracias, Nicolás. Y vamos a la última terapia, que es terapia de ultravioleta, algo nuevo, novedoso. El doctor Kevin Morales está en este momento en Estados Unidos, así que vamos a mostrar su presentación en un video. Felipe. Hola, soy el doctor Kevin Morales Chamorro, desde Puerto Rico, y a continuación le presentaré en qué consiste la fototerapia en uso de herida, específicamente la ultravioleta. Es una técnica que se ha utilizado con radiación del espectro ultravioleta para tratar diferentes condiciones de la piel y acelerar también la cicatrización de las heridas. Este método tiene una larga historia de la medicina, desde el inicio donde el médico danés Neil Reiber descubrió sus propiedades curativas en el siglo XIX, especialmente como enfermedad de la piel, como el lupus vulgar, psoriasis y eritroblastosis fetal. Este espectro de luz UV se divide en varios tipos según longitud de onda, como podemos observar en el espectro electromagnético. El extremo izquierdo tenemos que la luz UVC entra en un rango de 200 a 280 nanómetros, que es especialmente para eliminar microorganismos. Sin embargo, existe la luz UVC lejana que ocupamos nosotros, de 220 a 221 nanómetros, que es igual de eficaz para eliminar microorganismos sin penetración en la piel profunda, que es específicamente para terapia. Esta luz UV actúa de manera similar a los antibióticos, interfiriendo en funciones vitales como inhibe la síntesis de pared celular en microorganismos, también las proteínas y ácido nucleico. Altera la membrana celular de los microorganismos y afecta enzimas esenciales para la replicación ADN en este tipo de microorganismos. Además, reduce la proliferación de la síntesis bacteriana en la herida. La luz UVC estimula mecanismos de reparación del tejido similares a la luz PDT y a la LLT, como la modulación del estado redox mitocondrial, regulación de la inflamación, estimulación de fibroblastos y producción de los factores de crecimiento, así promoviendo la cicatrización más eficiente y segura del tejido sin dañar profundamente la piel. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos la luz ultravioleta? Con Virgilio Reis es un dispositivo que ocupa una longitud de onda de 220 a 221 nanómetros que se posiciona directamente en herida a 20 centímetros de distancia para garantizar una exposición prolongada y controlada. La terapia típica consta de sesiones de 1 a 5 minutos dependiendo de la severidad de la herida, por ejemplo en grado leve, 1 minuto, moderado 2 minutos, 5 minutos, un grado severo. Se ajusta obviamente la dosis según el tipo de herida y la sensibilidad del tejido, y el paciente recibe 2 terapias semanales por 8 terapias, equivalente a un mes, donde el paciente se cura en estas 8 semanas. Esta terapia no solo se ocupa para heridas como tipo pediátrico, sino también por úlceras de presión, úlceras venosas, herida infectada, heridas postquirúrgicas infectadas hasta quemadura. Cada tipo de herida responde de manera favorable a la terapia UV, al reducir cada carga bacteriana y también acelerando la cicatrización. Varios estudios muestran diferentes dosis de energía para maximizar la eficacia contra patrones específicos, como se muestra en las tablas de referencia, donde las dosis mínimas son de 40 milijoules centímetros cuadrados, que en el dispositivo Virgilio Reis es equivalente a 1 minuto de terapia, que eso es lo típico y lo necesario para eliminar diversas bacterias, virus y hongos. Esto permite también, estas tablas permite ajustar la intensidad de luz para atacar de manera precisa los microorganismos presentes en la herida. Sin embargo, las heridas leves, que son la mayoría, requieren 1 minuto, y en heridas moderadas 2 minutos y en heridas severas 5 minutos. También otros estudios han demostrado y han estudiado la intensidad y la duración de exposición UVC, donde se ajustan a función del tipo de herida y carga bacteriana específica.
Usualmente esta dosis varía entre 15 y 30 milijoule, que equivale a 1 minuto de Virgilio Reis, donde estas sesiones han mostrado ser eficaces a reducir la carga bacteriana en úlcera, herida infectada y también que acelera la cicatrización, donde se aplican de 1 a 2 veces por semana. También existe evidencia de la VA combinada con la terapia de presión negativa, que ha demostrado hacer, además de que elimina los microorganismos, reduce la proliferación bacteriana, también acelera la cicatrización y demuestra que disminuye la colonia bacteriana y mejora la regeneración de tejido mucho más rápido, donde el 78% de los pacientes en 6 semanas de tratamiento han mejorado notoriamente. También la luz ultravioleta se investiga ampliamente como coadyuvante de heridas crónicas, como úlceras por presión y diabético, demostrando una reducción significativa de la carga bacteriana sin efecto adverso, lo cual convierte en una opción segura y efectiva para el manejo de infecciones en heridas difíciles de curarse. Además, también se han hecho estudios de combinaciones y también de experimentos donde utilizan VC 254 nanómetros, que esto usualmente se ocupa para desinfectar salas de quirófano, cuidado intensivo, también cabinas de bioseguridad, donde este tipo de luz genera especies reactivas de oxígeno, lo cual contribuye a la desinfección pero con riesgo de tisular. Sin embargo, la 221 nanómetros ofrece un perfil de seguridad más alto para uso superficial, optimizando la cicatrización sin degradar los tejidos. Ok, ahora, ¿cómo cuidamos al operador y al paciente? La VC de 221 nanómetros ha demostrado ser segura para la piel y no genera efecto adverso a largo plazo como cáncer de piel en exposiciones prolongadas. Por ejemplo, estos estudios básicamente lo estaban colocando diariamente 5 veces a la semana, por 8 horas al día y no ha causado ningún daño a largo plazo hasta de 6 meses. No produce tanto daño dérmico ni cáncer y lo cual hace apto para aplicaciones en entornos clínicos. Sin embargo, obviamente, a pesar de su seguridad, se deben tomar precauciones para minimizar riesgos. Las heridas tratadas con VC 222 muestran mejoría en la cicatrización en estas imágenes y reducen carga bacteriana sin afectar negativamente el tejido circundante. Obviamente, para asegurar estos tejidos y estos beneficios secundarios, es fundamental controlar las dosis y frecuencia de exposición, garantizando que la radiación solo se dirija en la zona de la herida. También, la VC lejana, o la VC que nosotros ocupamos 222 o 220, afecta principalmente la membrana de los microorganismos sin causar daño al ADN en la célula humana, en contraste a la 254 nanómetros que se utiliza para esterilizar salas, que puede provocar apoptosis celular. Esta propiedad hace que esta luz de esta fototerapia sea adecuada para la desinfección superficial de la piel, siempre con las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada fuera de la herida. Como mencionaba anteriormente, tiene una baja penetración en la piel, no afecta a las capas profundas, lo cual reduce el riesgo de daño al tejido ocular y dérmico. Sin embargo, se recomienda que el operador use gafas de protección. Estudios han demostrado que no incrementa el daño ADN ni afecta el espesor dérmico de la piel en exposiciones prolongadas ni controladas. Aún así, también es importante monitorear la dosis, siempre ajustarlo, siempre al paciente, siempre sea integral. A pesar de que la fototerapia ha demostrado que son efectivos para reducir el microorganismo, también se han hecho estudios donde se quiere demostrar de que a pesar de que se llega a dosis 10 veces más a la indicada, por ejemplo a 500 milijoule, es segura y no causa ningún tipo de variación en el ADN. Al ser seguro para la piel, siempre hay que tomar precauciones, obviamente, usar así protección ocular, dirigir siempre la herida, restringir el acceso a personas en el área y siempre hay que pensar en el paciente. Somos Medetegui y estoy a la orden en cualquier contacto y en fototerapia somos los especialistas en esto. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos afortunadamente nosotros en nuestra fundación nos llegó esta máquina, viene a prueba, es la única máquina que hay en Latinoamérica, tiene UV de 222 nanómetros, es muy fácil de utilizar. El Ministerio de Salud en este momento, Carolina Neira ya me pidió que hiciéramos un estudio y si el resultado era bueno,
La idea es incorporarlo a los CEFAM de Chile. Así que, gran proyecto. Así que me permití un poco mostrarles cómo se maneja, ¿ya? Es muy fácil. Tiene una pantalla donde te dice a qué distancia tienes que colocarlo, ¿ya? Que tiene que ser entre 18 a 21 centímetros. Si es que no está en esa distancia a donde tú vas a colocar, la máquina no funciona. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es movilizar la pantalla. Luego, ustedes ven que hay unos tiempos que dice 1, 2 o 3 minutos, ¿ya? A ver, vamos atrás. Entonces, 1 minuto, nosotros hoy en día, como somos de protocolo, 1 minuto colonización baja, 2 minutos colonización crítica, 5 minutos infección, ¿ya? Y los resultados son espectaculares. Ahora, tenemos que hacer el estudio, ¿ya? Solo esto es una evaluación, hemos tomado algunos controles microbiológicos súper buenos para los pacientes que tienen hongos. Los pacientes diabéticos no se les puede tratar con medicamentos, por lo tanto es un tratamiento que sí podría servir, ¿ya? Yo hasta este año fui a Santiago de Compostela a una caminata de peregrinos, 140 kilómetros, ni yo me la creo, en 6 días. Y se me produjo un hongo, zapatillas, caminata y chuta. Llegué a Chile y ¿qué hice? Me puse la máquina. Y dije, si me funciona, eso quiere decir que la máquina también anda bien. Y me funcionó, 2 semanas, hongo fuera. Así que anduvo. Y les traje un pequeño video, ¿ya? De cómo funciona. Ahí está la máquina, uno la coloca a la distancia, herida abierta, ¿ya? Uno decide, súper importante la protección ocular del operador y del paciente, ¿ya? Tiene que estar en un oscuro y ahí está el tiempo y la distancia a cuál está. Si el paciente se mueve, ya se para la máquina, así que no está a la distancia que se necesita, ¿ya? Y en algunos pacientes, al principio, como no creíamos, decíamos, a ver, qué tan fantástico será esto, le tomamos cultivo y en un paciente que tenía un hueso expuesto, que tenía indicación de amputación, se la pusimos durante una semana, 3 veces en la semana, le bajó, ustedes ven el gráfico, una carga bacteriana impresionante y el paciente no tuvo que sufrir amputación. Por lo tanto, es una terapia que obviamente necesita mucho más evaluación, sobre todo de la reacción adversa que podría tener este producto, pero es algo que nosotros en este momento vamos a revisar y si funciona, el Ministerio de Salud está abierto a incorporarlo, ¿ya? Así que ojalá, porque es un elemento muy fácil de utilizar y afortunadamente los costos no son tan altos. Recordar entonces lo que hemos visto esta mañana y esta parte de la tarde, que en la fase inflamatoria, cuáles son las terapias que uno debiera utilizar. Importante recordar siempre la fase de cicatrización en cuál está la herida para saber exactamente qué producto voy a utilizar en qué momento, ¿ya? Por lo tanto, nos quedan un par de minutos. No sé si hay preguntas para estos excelentes expositores que hemos tenido. Están los micrófonos abiertos. Antes de continuar con los simposios, ¿dudas, consultas? ¿Aquí? ¿Se escucha? Ya, hola. Yo tengo una pregunta para la doctora Lynn. ¿Cómo se llama? Linda. Linda, perdona. La doctora Linda. I'll make it in English so you can understand, like faster than the introduction. So I was wondering you were talking about the topical oxygen therapy. So I work at El Hospital del Trabajador and we were trying this dressing and we saw that we have really good results.
though we had these chronic wounds, such as pyoderma, that's a difficult wound to treat, and also wounds where the draft was taken, and the skin draft. So we had really good results with that, but with some pyoderma, we didn't have good results. So I was wondering, which are your recommendations so we can like have a protocol maybe, or so we can make deliver. I'm sorry, so we can deliver good treatment. I want to make sure I understand your question. So you've used the topical oxygen spray or the hemoglobin spray, and you've had some good results. Yes. But you've had some that didn't have good results. Yeah, right? so we had 2 clinical cases, and in one of them was on the hand, and this is a person which had like a very difficult possibility to take care of the hand. So we will have like, ay, perdón, lo voy a decir en español nomás, que se golpeaba la mano y era muy difícil de tratar. Oh, not getting Yeah. it. Sorry, I took my thing out. So I think for the sake of time, I think it's important that with any patient that you may see, no matter the product, if you're not seeing healing or you're not getting the expected results, it's time to go back to the drawing board. And it may be that there's something else in the patient's condition, something may have changed, there may be another symptom that's not being managed, it could be a whole array of things. So I think it's important at that time, if you're not noticing the results that you want, you may need to just think about it. Maybe you need a tissue biopsy to see is there overcolonization of bacteria, or just is there too much inflammation? You know, those are the kinds of things I would consider. I think when it comes to the safety of the product, it's really safe to use on all sorts of conditions. But again, if you're not, and this would be with any product, no matter what it is, if you're not seeing improvement within a couple of weeks, you need to go back and think about things again. I'm not sure if I answered the question, but. ¿Allá hay otra? Gracias, Linda. Hola, buenas. Mi nombre es Sebastián, soy de la UCI de la Católica. Quería preguntar más que nada sobre el plasma rico en plaquetas, desde el desconocimiento total en realidad de cuál es la forma de administración, si es subcutánea o directamente en la herida. Una vez tenemos preparado el plasma, que a veces cogemos el sobrenadante, nos queda un coágulo y el sobrenadante. El coágulo con el sobrenadante, primero lo que hacemos es infiltramos toda la herida, o sea, dentro de la herida vamos infiltrando los bordes y luego con el coágulo que nos queda los partimos encima de la herida. Como apósito secundario ponemos una malla, también se podría poner un hidrocoloide. Tendríamos que buscar algún apósito que no nos absorbiera demasiado porque queremos que el plasma se quede allí. Y luego sí que haríamos lo que haríamos en función de las características de la herida. Si es una herida, pondríamos compresión, si es una herida diabética, pondríamos una descarga, etc. Con lo cual, es que es muy fácil. Solo lo que hacemos es aplicar. Hacemos una única cura semanal, a no ser que sean pacientes con úlceras muy grandes, muy exudativas, que solo sacaríamos los apósitos superiores y dejaríamos la malla de los factores de crecimiento hasta la semana próxima. Super. ¿Puedo hacer otra pregunta igual? Sobre el tema del oxígeno, he visto en la práctica que lo aplican directamente desde la red de oxígeno sobre la herida, pero acá se habló solo de un tipo de oxígeno en aerosol que supongo que es el que contiene hemoglobina. ¿Qué tanta evidencia existe sobre el aplicar directamente oxígeno desde la red de la herida para mejorar la proliferación? Lo que pasa es que si tú le colocas oxígeno de que tú usas para una bigotera, una Ajá, sombrilla, sí.
no te va a entrar a la zona. Claro. Tú necesitas tener una presión diferente para que pueda penetrar. Y es por eso que el oxígeno hiperbárico tiene una presión atmosférica sobre 1,5 a 3 Perfecto. para que pueda entrar a los tejidos. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra fundación tenemos cámaras de oxígeno localizado y tiene una presión de 50 milibares, ¿ya? Por lo tanto, hace una diferencia de presión para que penetre a los tejidos. Perfecto. El que mostraba la doctora Linda, ella también mostró lo que es la cámara de oxígeno hiperbárico, pero al mismo tiempo lo que es el spray de oxígeno. O sea, Sí. no es que tenga oxígeno, sino que es una hemoglobina Hemoglobina. que capta oxígeno Ajá. ambiental y lo lleva a la herida, ¿ya? Es distinto el concepto, Perfecto. ¿ya? Pero si tú le colocas oxígeno, no es que Más auto. vaya a penetrar a los tejidos. Así que cuidado con eso porque el Ujú. oxígeno es un medicamento, Sí. es caro y entonces a lo mejor le sale más barato que compren una botellita de spray de Dermalox a hacer lo que están haciendo. Perfecto. Gracias. Espera, un comentario más. Sí. Ojo con la cámara hiperbárica, ¿ya? En realidad la cámara hiperbárica a nivel de evidencia serían tres cosas. Enfermedades compresivas de los huesos, intoxicación por monóxido y el pie diabético están como nivel de evidencia. Para amputaciones, para quemados, para los cirujanos plásticos que están mandando a sus pacientes a cámara hiperbárica, no hay un nivel de evidencia que lo respalde, ¿ya? Se está usando mucho, sí, lo sé, pero la evidencia no nos dice nada sobre ese tipo de lesiones, así que el recurso es caro, entonces elijan bien con quién lo van a usar. Muchas gracias. En honor al tiempo, por favor, recuerden, ayer lo hicimos muy ordenados. Espero que hoy día lo hagamos tan ordenado como ayer. Muchas gracias a los expositores. Vamos a separar los paneles.